Pues vamos a la enseñanza de hoy, a la predicación de hoy, que tiene que ver con otras amenazas para la iglesia. Hemos visto varias, ¿no? Comenzamos con Romanos, ¿cuál amenaza fue ahí? Ignorar el evangelio. Luego vimos otra amenaza que fue la de Tesalonicenses, que fue malentender una doctrina, otra amenaza, ¿verdad? Después vimos, ¿cuál otra? La de Santiago, que es la de confundir la cultura cristiana con el verdadero cristianismo, amenazas. Y la semana pasada vimos 3 cartas, pero que hablaban sobre lo mismo, el peligro de los falsos maestros y sus falsas enseñanzas, ¿no? Vimos ahí a Gálatas, al final vimos a Judas y Primera de Juan, ¿no? ¿Ok? Hoy vamos a ver otras 3 amenazas y para entenderlas vamos a clasificarlas como las amenazas externas, las amenazas internas y las amenazas a nivel personal. Y vamos a ver con esa clasificación las amenazas del día de hoy, ¿ok? La primera va a ser las amenazas externas de la iglesia. Vamos a la carta de Primera de Pedro. Pedro, uno de los temas principales de toda la carta de Primera de Pedro es la persecución, las tribulaciones, o sea que los creyentes que estaban padeciendo persecuciones y tribulaciones, a lo que el apóstol Pablo llama diversas pruebas. Es un tema principal de la carta, por eso lo vamos a manejar como una de las amenazas de la iglesia. ¿Por qué es una amenaza? ¿Por qué amenaza la fe de la iglesia? Bueno, porque en la iglesia tenemos de todo tipo de cristianos o de personas, todo tipo de niveles en los que se encuentran los creyentes, niveles de compromiso, ¿no? Encontramos aquellos que no son movidos por ningún tipo de prueba, pero tenemos a otros que a lo mejor no entendieron bien el evangelio, como nos le dice la parábola de la tierra, de la semilla que cayó en diferentes tierras, y podemos tener ahí a la semilla que cayó entre pedregales, ¿sí? Que dice que fue de poca duración la semilla, porque en cuanto vinieron las aflicciones, ¿qué sucedió? Se ahogó la semilla, se ahogó la plantita que estaba comenzando a crecer. Y se refiere a aquellos que no creen el evangelio de manera correcta, que a lo mejor no se les predicó bien y esperaban del evangelio solamente paz y tranquilidad, de tal manera que cuando vienen las primeras pruebas, ese creyente, entre comillas, ¿verdad?, se desanima y abandona la fe o decae en su fe. Por eso es una amenaza, ¿no?, para la iglesia. El apóstol Pedro, como vemos desde el primer versículo, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Le está hablando a aquellos que han sido expatriados. ¿Qué significa eso? Sacados de su patria, de su ciudad, de sus casas. ¿Por causa de qué? Del evangelio. La dispersión, son dispersos estos creyentes, sacados de su casa, de su hogar y de su país por causa de Cristo. Y el apóstol Pedro le está hablando a este tipo de creyentes. Ese es el mensaje para ellos. Entonces, por eso uno de los temas principales de toda la carta es justamente las diversas pruebas que sufre el creyente. En el capítulo 1, versículo 6, dice Pedro: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. De eso está hablando y de eso va a hablar en toda su carta Pedro, de las diversas pruebas que afligen al cristiano, al creyente. Diversas significa pues que son muchísimas. En este caso era persecución y lo sacaron de sus casas. ¿Eso es una prueba? ¿Es una aflicción? Es una aflicción. Pero hoy en día podemos hablar de otro tipo de aflicciones también. Por ejemplo, cuando se burlan de ti porque eres cristiano, comienzas en la fe y ya tu familia se aparta de ti, tus amigos ya no quieren ser tus amigos, y por causa de Cristo eso sucede. Es lo más común. Ese tipo de aflicciones son comunes: persecución, burlas,
hacernos quedar en vergüenza, etcétera. Todo eso son aflicciones en la vida del creyente. Y el creyente que está afligido por diversas pruebas necesita entender que aunque las pruebas tienen su nivel de riesgo, realmente son algo con lo que debe aprender a vivir. El creyente verdadero tiene que aprender a vivir con las aflicciones de la vida y sobre todo con las pruebas que vienen cuando eres un verdadero cristiano. El verdadero creyente tiene que aprender a vivir en medio de esas aflicciones, porque son parte de la vida cristiana. Vamos a ver a qué tipo, vamos a ver cuál debería ser el concepto cristiano para las pruebas y las aflicciones. Muchas veces el creyente, repito, deja la fe porque no tiene un concepto correcto en relación a las pruebas. Cree que el creyente no debe pasar por pruebas. Ese es un resultado de una mala predicación del evangelio. Cuando le dicen, si tú vienes a Cristo, ya no vas a tener problemas. El Señor va a solucionar todas tus broncas, todos tus problemas y vas a vivir en una nube. Y pues la Biblia nos habla de cuál es, y sobre todo esta carta de Pedro, cuál es el concepto que debemos tener en relación a las pruebas. Es que vamos a conocerlo. ¿Sale? Capítulo 1, versículo 6, ya lo leímos, que dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Esas pruebas son por un poco de tiempo, o sea, mientras tengamos vida. Comparado con la eternidad que nos espera en Dios, estas pruebas son por un poco de tiempo. Esto es algo que tenemos que entender. Vamos a pasar por pruebas mientras estemos en esta vida, porque ser cristiano implica nadar contracorriente. Si eres verdaderamente cristiano, entonces vas a nadar contracorriente. Las costumbres de este mundo se oponen totalmente al carácter y a la conducta cristiana. Se oponen totalmente. Así es que el verdadero cristiano tiene que aprender a nadar contracorriente. Pero es mientras tengas vida, o sea, por un poco de tiempo. El versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe. Eso significa que estas aflicciones, ¿qué van a hacer? A probar tu fe. Está bien. Tenemos que entender que estas aflicciones además son usadas por Dios para la prueba de nuestra fe, para que nuestra fe sea probada. Hermanos, si nuestra fe no es probada, entonces ¿cómo va a crecer? ¿O cómo vas a saber si estás bien o no? Si los maestros te hacen exámenes en la escuela, ¿cuánto más Dios te va a hacer examen de tu fe? De lo más preciado que tienes en esta vida, que es tu fe. Tu fe tiene que ser probada. ¿Para qué? Dice que tu fe es mucha más preciosa que el oro. Y ese, aunque es perecedero, se prueba con fuego. Entonces tu fe tendrá que ser probada. ¿Para qué? Para que sea hallada, para que tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, a través de las pruebas, cuando tú las pasas, no cuando eres derrotado por ellas, cuando vas pasando esas pruebas, tu fe se hermosea, es más hermosa y además es más fuerte. Entonces, vale la pena. ¿Qué más aprendemos acerca de las pruebas? Versículos 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjense qué interesante, porque otro de los temas sobresalientes de Pedro es la vida de santidad. Y uno pudiera pensar, bueno, si esta iglesia está siendo afligida por persecuciones, pues no le daremos una chance a estos creyentes de portarse mal, ¿no? Están siendo afligidos, pobrecitos, hay que darles chance que se porten mal de vez en cuando, ¿no? Pero eso no es la postura cristiana. La postura cristiana es: las tribulaciones de esta vida no son un pretexto para la mala conducta. El creyente, a pesar de las pruebas y aún en medio de las pruebas,
debe tener una vida de santidad. Las aflicciones no son un pretexto para la mala conducta. Es como cuando una persona hace su berrinche, ¿no? O se porta mal por alguna razón y te viene con el pretexto de, es que me provocaron. Ah, bueno, entonces está bien. Si te provocaron, está bien que contestaras así, ¿no? ¿Está bien? Si te provocan, tienes que responder así. Entonces, la provocación es un pretexto para tu mala conducta. Es como cuando un niño llora y hace berrinche y dicen, es que tenía hambre. Bueno, un bebé está bien, pero para ti no puedes poner pretextos para tu mala conducta. De esta misma manera, dice el apóstol Pedro, las aflicciones no son pretextos para vivir una conducta mala. El creyente tiene el compromiso de vivir en santidad. Dice el capítulo 4, versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber andado en pecado. Ya, basta. El tiempo pasado antes de Cristo, ya viviste en pecado, ya tuviste tu conducta mala, basta ya. Ahora estás en Cristo y no hay pretextos para la mala conducta. ¿Ok? ¿Qué más? Dios nos ha dado herramientas para vivir en santidad y tenemos que tomarlas. Versículos 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia ¿a qué? A la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal lo fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué debemos de vivir en santidad? Porque hemos sido renacidos por la simiente incorruptible, que es la palabra. Tus herramientas para la santidad son la palabra y el Espíritu. La palabra y el Espíritu. Tienes todo lo necesario para vivir en santidad, para no dejarte llevar por la corriente de este mundo. ¿Ok? Capítulo 3, versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis, fíjense, por causa de la justicia, o sea, por causa de Cristo, ¿qué sucede? Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Un creyente no se deja amedrentar, ni se turba por las aflicciones de esta vida, persecuciones o prueba que sea. Más bien se sabe que bienaventurado. Si eres perseguido, afligido por causa de Cristo, debes sentirte bienaventurado, o sea, feliz por ello. Capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Entonces la prueba no es algo que nos sorprende a nosotros los creyentes, dice como si alguna cosa extraña os aconteciese. Las pruebas no deben sorprendernos como si fuera una cosa extraña para el creyente. Las pruebas son parte de la vida del creyente. No nos debiera sorprender y extrañarnos cuando vienen pruebas a nosotros por causa de Cristo. Es algo que no nos debería extrañar. ¿Ok? Más bien nos debería extrañar cuando no hay. Si por causa de Cristo no padeces, la gente ni se burla de ti, ¿qué será? ¿Qué pasará? ¿Qué estará pasando ahí? Dice el 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pero tiene que ser por ser cristiano. El que padece por ser cristiano, no por otras razones. El 5:9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué más tenemos que saber acerca de los padecimientos? Que no somos los únicos que sufren por causa de Cristo. Todos nuestros hermanos en todo el mundo lo sufren. ¿Por qué nosotros no? Es más, Cristo sufrió. ¿Por qué nosotros no? Entonces, si bien las aflicciones, ¿verdad?, las pruebas, las diversas pruebas
pudieran ser una amenaza para para la iglesia, realmente solo lo son, solo es una amenaza para los que tienen un concepto equivocado de lo que es el cristianismo, solamente para ellos. Para los que saben lo que es el cristianismo y le han entregado su vida a Cristo, realmente no es de extrañar. Pero debemos tener un concepto correcto acerca de las pruebas. Las pruebas son parte de la vida, son por un poco de tiempo, son la prueba de nuestra fe, no son pretexto para vivir una mala conducta, para el que sufre por Cristo son una bienaventuranza, ¿ok? Y entonces debemos resistirlas porque lo sufren nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces conllevan una identificación con Cristo y un beneficio espiritual. Ese es el concepto verdadero cristiano de las pruebas. ¿Ok? Vamos a la segunda amenaza, que tenemos que clasificarla como una amenaza interna dentro de la iglesia. Esta fue una amenaza que se da de afuera, de los que no son creyentes, hacia los que son creyentes. Pero ya vimos que no hay tal, ¿no? Porque los que verdaderamente son creyentes saben soportar eso e inclusive seguir adelante. El crecimiento de la iglesia, hermanos, se da con mayor fuerza cuando hay persecución. Y la historia de la iglesia, ¿verdad? A través desde el principio, desde el primer siglo hasta ahora, la historia de la iglesia lo ha ratificado. Cuando la iglesia es perseguida, se multiplica más y mejor. Las pruebas externas realmente no deberían ser una amenaza, no lo son. Para la verdadera iglesia no lo son. Pero las internas, es así, la amenaza interna para la iglesia, esa nos hace más daño. Efesios. Esta carta escrita por el apóstol Pablo, hermanos, en esta carta el apóstol como que no ve en la iglesia de Éfeso algo muy grave que tenga que ser atacado, que tenga que ser corregido, algo muy grave. No, como por ejemplo en las cartas de Corinto, de Gálatas, de Tesalonicenses, ahí sí, porque comienza esas cartas desde el primer capítulo corrigiendo ya los errores, ¿no? A los Gálatas, ¿quién los fascinó para creer un evangelio diferente? ¿No? A los Corintios, hablándoles desde el primer capítulo acerca del pecado de división. Entonces, hay cartas en donde Pablo ataca directamente algunos errores, algunas amenazas que tenían. Y en Efesios, ¿cómo comienza? Los capítulos 1 y 2 de Efesios comienzan con oraciones preciosas, sublimes, acerca de los beneficios espirituales que tenemos en Cristo. Pablo no comienza corrigiendo. Pareciera que no hay nada que corregir en la iglesia de los Efesios. Pareciera que no hay nada. Sin embargo, entre líneas podemos notar que Pablo estaba apercibido de algo, una situación que estaba amenazando a la iglesia desde adentro. Desde adentro. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo notó? Vamos al capítulo 2, versículo 14. 14 al 16 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Ya vamos viendo cuál era el problema. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cuál es la amenaza que Pablo está notando? La amenaza interna. Divisiones y enemistades dentro de la iglesia. En este caso, ¿entre quién y quién? Entre judíos y gentiles. Entre cristianos judíos y cristianos gentiles dentro de la iglesia. Los judíos diciendo, nosotros somos más, porque somos el pueblo del Señor. Nosotros fuimos los primeros, la primera iglesia, los elegidos de Dios. Ya después vinieron ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer Pablo?
enseñar que en la cruz Jesús hizo de los dos un solo pueblo. Entonces Pablo ya está atacando esa amenaza que es la desunión de la iglesia. Vamos a seguir viendo cómo lo hace. Versículos 17 y 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, o sea, tanto a judíos como a gentiles. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, unos como otros. Y luego Pablo sigue fortaleciendo su argumento para que ellos entiendan que son uno, que no son dos pueblos, que son una sola iglesia. El versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, y refiriéndose a los gentiles principalmente, sino conciudadanos de los santos, o sea, ciudadanos junto con, tanto los gentiles como los judíos son ciudadanos junto con unos entre ellos mismos, y miembros de la familia de Dios. Así es que Pablo está utilizando argumentos para hacerles ver que en Cristo se han terminado esas enemistades y esas diferencias. Son una sola iglesia en Cristo. El versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento. Tienen un mismo fundamento, el de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. ¿Ok? Muy bien. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 4 les pide que practiquen la unidad del Espíritu. La amenaza es que hay desunión dentro de la iglesia, dentro de las filas. ¿Cómo lo atacas eso? Hablándoles acerca de cuáles son los fundamentos de su unidad, cuáles son los elementos que los hacen uno, un solo pueblo, una sola iglesia. En el 4, versículos 1 al 3 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, fuimos llamados con Cristo, por Cristo tenemos una vocación cristiana. ¿Y cuál es? Y de acuerdo a esa vocación se nos exige vivir ¿cómo? ¿Con qué características? ¿Con qué carácter? Con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y luego vean el 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces el apóstol Pablo les habla de cuál es el vínculo de la paz. ¿Qué se refiere al vínculo? Lo que une. Un vínculo es aquello que une a dos partes, se unen a través de un vínculo, ¿no? Los vínculos se tienen que establecer, se tienen que formar. Por ejemplo, el vínculo familiar, ¿no? Es la relación diaria, se establece un vínculo. Hay familias, por ejemplo, que viven lejos el uno del otro y se pierde el vínculo, porque aunque tengan el mismo apellido, no tienen vínculos que los unan, no se relacionan. Vínculo se refiere a cosas que nos unen. Y aquí el apóstol Pablo está hablando del vínculo de la paz. ¿Cuál es y paz significa buenas relaciones, ¿no? ¿Cuál es el vínculo que nos va a ayudar a tener una buena relación entre judíos y gentiles? Y en nuestro caso, entre todos nosotros, sin hacer acepción de personas. ¿Cuál es el vínculo de la paz? Fíjense cuál es. Un cuerpo. Somos un solo cuerpo en Cristo. Un espíritu. Todos fuimos bautizados por un mismo espíritu. Un Señor, Jesucristo. Una esperanza. Solamente tenemos una esperanza, la vida eterna por Cristo. Una fe, la palabra de Dios. Un bautismo que nos hace pertenecer a Cristo y un Padre. Esto ya lo predicamos en otra ocasión y por eso no vamos a predicar hoy. Lo que vemos aquí es que Pablo él sabe que para poder regresar a la unidad, él tiene que hacer conscientes a los creyentes, para que ellos lo tengan presente, cuál es el vínculo que nos une, que no se les olvide. Porque si se les olvida el vínculo de la paz, o sea, todos estos elementos, ¿qué va a suceder? En la iglesia va a comenzar a haber divisiones, separación. Pablo sabe que lo que tiene que hacer es hacer consciente a la iglesia del vínculo que tenemos en Cristo. Que no se nos olvide qué es lo que nos une. Esto es lo que nos une. Las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo es lo que nos hace ser uno. La raza, el color de piel,
nuestro tamaño, nuestra educación, nuestra cultura, esas son cosas que no nos deben separar, porque el vínculo que nos une es el espiritual. ¿Ok? La desunión de los creyentes, hermanos, le hace mucho daño a la iglesia. Por eso Pablo en el capítulo 5 dice, andad en amor. Y en el 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Tenemos que aprender a amarnos unos a otros y a someternos unos a otros en este vínculo, para que no haya desunión en la iglesia. La desunión entre creyentes puede traer un gran debilitamiento a la iglesia, el cual nos puede llevar a la destrucción virtual como iglesia de Cristo. Terminaremos sin poder demostrar, fíjense, que nuestra fe es real, porque en la práctica no pudimos amar a aquel a quien vemos y decimos amar a aquel a quien no vemos. Y la única manera en la que podemos demostrar que existe aquel ser al quien no vemos es a través de la forma en la que amamos a los que sí vemos. Así es que es vital que la iglesia mantenga unidad. ¿Cómo logramos unidad? A través de ser conscientes del vínculo de la paz, que es lo que nos une. ¿Ok? Y así quitamos esa amenaza de la iglesia. Vamos a la tercera amenaza para la iglesia y que tiene que ver con la amenaza personal. Ya vimos la amenaza externa, la amenaza interna, que es la desunión, y ahora la amenaza personal, en la que somos atacados cada uno de nosotros a nivel personal. Y lo vamos a ver en Corintios. Primera de Corintios. Creo que esta es la más peligrosa de todas, ¿no? Porque carcome la vida espiritual de cada creyente. Y el creyente que se deja dominar por esta amenaza pierde autoridad en la vida cristiana y puede llegar a perder su vida cristiana. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es la amenaza personal para la iglesia? El pecado, los hábitos pecaminosos, lo que Pablo llama mucho en Corintios y en sus cartas, la carne, vivir en la carne. A eso nos estamos refiriendo. Pablo trata en Corintios, a los corintios, que era una iglesia dominada por los hábitos pecaminosos. Y basta un botón, ¿verdad?, para saberlo. Vamos a hacer un recorrido por toda la carta para que vean ustedes todos los hábitos pecaminosos que Pablo tuvo que atacar en esta iglesia. Vamos a verlos. Comienza en el capítulo 1, desde el 1 comienza con el versículo 10 al 13, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, ahí está. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué? Entonces no solamente divisiones, también contiendas, o sea, peleas. Quiere decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Eso quiere decir que hay facciones en la iglesia. Yo soy de acá, yo soy de acá. Entonces ya se hicieron grupitos diversos que están unos en contra de otros. Eso es facciones. Así que tenemos el primer pecado de la obra de la carne, hábito pecaminoso que Pablo ataca, es las divisiones, las facciones que hay en la iglesia. ¿Ok? La siguiente, capítulo 5, versículos 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué? ¿Cuál es el pecado ahí? Fornicación. Pero no solamente cualquier fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahora, ¿ese es el pecado? No, o sea, ese no es el principal problema. Ese no es el principal problema. ¿Cuál es el principal problema? Versículo 2: y vosotros estáis envanecidos. Eso quiere decir, no hacen nada. Dejan que eso suceda, dejan que siga adelante.
Entonces estamos hablando aquí de un caso de inmoralidad, pero lo más grave de todo, la pasividad de la iglesia para tratarlo. O sea, no están tratando ese problema, con ese pecado, no están tratando con ello. Una iglesia entonces donde hay pecado, pero lo peor de todo, la iglesia no hace nada para corregirlo. Es lo peor, ¿no? Que haya pecado en la iglesia, pues es normal, pues hasta cierto punto, porque todos somos pecadores. Pero que no se trate ese asunto, que no se corrija, que no se confronte al que está pecando, eso sí es algo grave. Se tiene que confrontar el pecado. Siguiente, capítulo 6, versículos 1 en adelante dice: ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos? ¿Cuál era el problema aquí? Que se iban al juzgado. Tenían un problema entre dos hermanos en la iglesia y ¿qué hacen? Se van al juzgado al solucionarlo, ¿no? Dice, y no delante de los santos. Ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. O sea, ¿no se puede corregir eso aquí entre hermanos en la iglesia? Luego dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los no creyentes. Así que, ahí viene la peor falta, porque bueno, que haya problemas entre hermanos, somos una gran familia, que haya de repente un conflicto entre uno y otro, pues es hasta cierto punto normal, ¿no? Vamos a tener roces entre nosotros, ¿cierto? Sí, pero eso se soluciona. ¿Cómo se soluciona? Vean lo que dice el versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ya de por sí es una falta. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? No, porque es mi derecho. Yo tengo derecho de exigir. No, como cristiano no. Como cristiano tienes que aprender a sufrir el agravio y no estar en pleito con tu hermano. Perdonar. Pedir perdón y perdonar. Que no hayan pleitos entre nosotros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Litigios ante los incrédulos y la incapacidad de perdonar y sufrir la afrenta. Son obras de la carne, hermanos, dentro de la iglesia. Seguimos adelante. Ahí mismo en el capítulo 6, versículos 18, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificado pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuál es el problema ahí? Fornicación, por imitar las costumbres pecaminosas de su sociedad, ¿no? Pero dice ahí, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ya no somos nuestros. ¿Cuál era el pecado aquí? Creer que ellos podían hacer con su cuerpo lo que quisieran porque era suyo, ¿no? ¿No estamos de moda ahorita con eso? ¿No? Ahorita está de moda decir, pues es su cuerpo, que ella decida, ¿no? La mujer, por ejemplo, que quiere abortar, ¿no? Metió la pata o lo que sea, o violó, cualquiera que sea el caso, quiere abortar. ¿Y cuál es lo que se alega, ¿no? Ahí, es su cuerpo, ella debe de decidir. Pero ¿qué nos dice aquí? No es tu cuerpo, es del Señor. Tienes que decidir lo que le honra a Él, no lo que te conviene a ti. No es tu cuerpo, ese es el punto clave de todo esto, ¿no? De ninguno de nosotros, hombres o mujeres. Tú no puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo porque no es tuyo. Claro, si eres de Cristo. Si eres de Cristo, no te pertenece tu cuerpo. ¿Ok? Siguiente. Capítulo 7,
versículos 1 al 5. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido, fíjense lo que sigue, cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Eso quiere decir que no estaban cumpliendo su deber conyugal, el uno con el otro. ¿Por qué? Pues vean lo que dice el 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué estaba pasando aquí entonces? Que sobre pretexto de su dedicación a Dios, estaban descuidando su relación matrimonial. No, si te casaste, cumple tu deber conyugal. Tu pareja es lo más importante, es Dios, luego tu pareja y después de ahí, todo lo demás. Cumple el deber conyugal. Capítulo 8, versículo 8. Si bien la vianda no os hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo, ¿qué? Se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Qué estaba pasando entonces? Sobre pretexto de tu libertad en Cristo, ¿verdad?, descuidar la práctica del amor al prójimo. ¿Dónde termina tu libertad? ¿Dónde empiezan los derechos de tu prójimo? Capítulo 11. Juzgad, versículo 13, 11:13. Juzgad por vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser ¿qué? Contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Entonces, tener una actitud contenciosa ante una instrucción moral del apóstol Pablo, de algo que es propio a los ojos de la sociedad en la que estaban viviendo. Les está pidiendo que hagan algo que va a ser de buen testimonio para los creyentes en la comunidad en la que estaban. Eso es. Pero había gente que contenciosa, que no quería hacer caso a esa indicación moral del apóstol. Contención. Es una obra de la carne. Y ahí mismo en el capítulo 11, versículo 17 al 22, dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que haya entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Luego dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. A propósito, hoy vamos a comer juntos. Esperémonos unos a otros, seamos, y sobre todo seamos, ¿cuál sería la palabra? Considerados con los que tienen menos, con los que no comen carne toda la semana. Tenemos que ser más considerados. Aquí que había falta de consideración hacia los que tienen menos. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Ahí está, ¿no? Entonces, falta de consideración hacia los que tienen menos, hacia los más pobres. Capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué estaba pasando ahí?
que estaban utilizando las manifestaciones del Espíritu para presunción, para presumir, y eso estaba causando desorden en la iglesia y con ello deterioro en el uso de los dones del Espíritu Santo. Por eso tenemos en el capítulo 14, versículo 12: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia, no para presumir que tú lo tienes, que eres. Los dones no son para presunción, son ¿para qué? Para edificación. Ellos estaban usando los dones para presunción. Y el capítulo 15, versículos 12 en adelante dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, también Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿De qué estamos hablando aquí? Una falsa doctrina. Es una obra de la carne. Las herejías están dentro de los listados de Pablo de obras de la carne, las herejías. Vean entonces cuántos pecados encontró Pablo en esta iglesia, cuántas obras de la carne, cuántos hábitos pecaminosos, divisiones, facciones, pasividad para corregir una inmoralidad severa, incapacidad para perdonar y sufrir la afrenta, imitar costumbres pecaminosas como es la fornicación, descuidar la relación matrimonial, descuidar la práctica del amor, una actitud contenciosa ante una indicación moral, falta de consideración hacia los más pobres, presunción en el uso de los dones y permitir falsas doctrinas, obras de la carne. Una iglesia dominada por hábitos pecaminosos, hermanos, es desaprobada por Dios, se vuelve infructuosa y además está pronta para desaparecer. En otras palabras, va a perder su influencia para con la comunidad en donde está. ¿Qué necesitamos? Arrepentimiento y cambio de dirección. Corregir esos malos hábitos es lo que se requiere. Ok, entonces hoy hemos visto 3 amenazas más de la iglesia. La amenaza externa, que son las pruebas que afligen al creyente. Son tribulaciones momentáneas que forman parte de la vida del verdadero cristiano, aquel que desea vivir como Cristo y para Cristo. El mundo intentará envolvernos y llevarnos bajo su corriente, pero nosotros entendemos que estamos contra corriente. El cristiano verdadero aprenderá a vivir contra corriente, recibiendo las aflicciones con Cristo con gozo y además sabiendo que son una prueba de su fe, para que su fe sea más hermosa y más fuerte. Entonces el verdadero cristiano soportará las pruebas. Es la forma de eliminar esa amenaza. Luego vimos las amenazas internas, las que se dan dentro de la iglesia. Principalmente, ¿cuál es? La desunión. La desunión. Y la desunión le hace mucho daño a la iglesia. ¿Cómo se contrarresta la desunión? A través de hacernos conscientes del vínculo de la paz. De cuáles son el vínculo espiritual que nos une en Cristo, que nos hace uno en Cristo, para que ya no veamos divisiones, sino veamos qué es lo que nos une. Y luego vimos las amenazas personales, que son los permisitos que nos damos para practicar hábitos pecaminosos, como si fueran algo normal y que no pasa nada, como si no nos fueran a destruir la vida espiritual. Pero ¿saben qué, hermanos? Los hábitos pecaminosos destruirán tu relación con Dios, nublarán tu percepción de lo que es santo y lo que no, afectarán tu testimonio de santidad hacia tu comunidad, te harán infructuoso en el reino de Dios, amenazará tu vida espiritual hasta que llegue a ser nula y además pondrá en ti duda acerca de tu salvación.
Es algo muy grave los hábitos pecaminosos. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Arrepentirnos y renovar nuestra relación con Dios a través de comprometernos con una vida de santidad. Tienes que comprometerte con Dios a una vida de santidad.